A continuación les presentamos un nuevo mensaje de la Iglesia Apostolic Christian Fellowship, ubicada en Aldir, España. Esperamos sea de bendición para tu vida. Buenos días. Good morning. Voy a correr un poquito esto aquí para la luz. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. It's so great to be in the presence of God. Sabemos que Dios tiene un mensaje para cada día de nuestras vidas, ¿verdad? We know that the Lord has a message for each day of our lives. Ayer tuvimos el campus profético Yesterday we had the prophetic campus, y ya es historia. and that is part of history now. Ya pasó, ¿verdad que sí? It passed. Estuvimos aprendiendo a cómo escuchar la voz de Dios. We were learning how to be able to listen to the voice of God. Saber escuchar la voz de Dios es sinónimo de garantía de éxito. And to know how to listen to the voice of God is a guarantee of success. Normalmente tenemos la opción de escuchar la voz de Dios a través de diferentes canales. Normally we have the option of listening to the voice of God through different channels. Un canal de ellos es su palabra. One of them is His Word. Muy difícil que yo conozca la voz de Dios para mi vida It's very difficult to know the voice of God for my life si yo no leo y medito en su palabra. if I don't read and meditate on His Word. Hay otras personas que buscan el camino corto There's others that look for a shortcut. y buscan cuando hay un profeta o alguien ir para que le den palabra profética. And goes when there's a prophet coming and to receive prophetic word. Pero el don nunca debe sustituir a Dios. But the gift should never substitute God. O sea, una unción no debe sustituir el lugar de nuestro papá Dios que tiene que ocupar en nuestras vidas. An anointment should never substitute the place that Daddy God needs to occupy in our lives. Muchas personas se acercan a la palabra de Dios Many people come close to the Word of God como un libro religioso, and look at it as a religious book que da una idea, un concepto de lo que creen algunas personas. that gives an idea or a concept that some people believe. La penúltima vez que estuve compartiendo la palabra, One of the last times I was sharing the Word, estuve hablando de las evidencias científicas que hay en la Biblia I was talking about the scientific evidence that exists in the Bible, y que esas personas hace 3.000 años y 4.000 años era imposible que ellos supieran o tuvieran ese conocimiento. and those people 3,000, 4,000 years ago, it was impossible for them to have that knowledge. Yo espero que para algunos de nosotros And I hope that for many of us, tener esa información in order to have that information, de que Dios es real, that God is real, que no es algo religioso, que no es un concepto, que no es una idea. that is nothing religious, it's not a concept, it's not an idea. Yo espero que eso haya transformado más aún nuestras vidas. I hope that this has transformed even more our lives. De que Dios, ¿verdad?, es algo real, That God is something real, que lo sabe todo, that knows everything, pero que vive en un tiempo diferente al nuestro. but that lives in a different time than we do. Y la parte que voy a estar compartiendo esta mañana And what I'll be sharing this morning tiene que ver con un pasaje has to do with the passage que yo creo que es un pasaje que sobrepasa todos los tiempos. that I believe is a passage that overpasses all the times. Pero de ti y de mí depende But it's going to depend from you and me que lo hagamos parte de nuestro tiempo. that we can do this part of our time. Y el pasaje está en Gálatas. And the passage is in Galatians. Y le voy a pedir a Rita que ponga Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Galatians 3, verses 28 and 29. Espero que haya traído su Biblia. I hope that you brought your Bible. Bien, la espada siempre hay que llevarla envainada, ¿verdad que sí? The sword, you need to always have it prepared Bien, para cortar la carne en el momento que se tenga que cortar. to cut the flesh when it needs to be cut. Bien, Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Galatians 3, verses 28 and 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. You are all one in Jesus, in Christ Jesus. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Yo no puedo entender este versículo I cannot understand this verse si no me voy al libro de Génesis if I don't go to the book of Genesis. y ver cuando dice aquí Pablo que somos linaje de Abraham And when Paul says that we are seed of Abraham y herederos de sus promesas, and heirs of his promises, o de su promesa, yo no puedo or his entenderlo promise, I cannot understand it si no me voy al libro de Génesis if I don't go to the book of Genesis y ver qué implica ahí and see what this implies. la promesa de Abraham, Abraham's promise. que parece ser que después de aquí en este momento, después de 2000 años, sigue estando activa para los creyentes. That seems that after 2,000 years, it's still active for some believers. Y cuando me voy aquí al libro de Génesis, So when I go to Genesis, y me voy a Génesis 17, versículo 7, and I go to Genesis 17, 7, verse 7, bien, me encuentro que aquí Dios hace un pacto we can see here that God does a pact con, A covenant. con Abraham. with Abraham. Vamos a ir al 7 mejor 7, 17, 7. Let's go to 17:7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. And I will establish my covenant between me and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. Sabemos que aquí el pacto que hace Dios con Abraham, We know here that the covenant that God does Sí. with Abraham, más adelante le dice que tiene que circuncidar a todo varón. it says a little bit more that he needs to circumcise all males. Y que esa es la parte física visible de ese pacto. And that is the physical part of this covenant. Cuando Dios le dice a Abraham que tiene que circuncidar a su hijo en el futuro, When he says to Abraham that he will need to circumcise his son, bien, está hablando, le dice detalladamente cómo lo tiene que hacer. he's giving details of how he needs to do it. Y le dice que tiene que ser en el 8º día de nacer. And it says that it needs to be done on the 8th day after he has been born. Y nosotros podemos decir, ¿y por qué no era en el 9º? And we can say, well, why is it in the 9th day ¿Y por qué no en el 6º? or in the 6th day? El 7º lo entendemos porque durante el Shabbat no se puede trabajar. We understand that the 7th day, during the Shabbat, they cannot work. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. So 6 days you will work and the 7th you will rest. Entonces, para respetar eso, pues el 7º Well, no. To respect that, we could understand that. Pero ¿por qué el 8º? But why the 8th day? ¿Por qué el 9º? Why the 9th day? ¿Por qué tiene que ser el 8º? Why did it have to be the 8th day Pues bueno, precisely? luego vienen los científicos Well, then come the scientists y hacen pruebas a la sangre and make exams to the blood, y se dan cuenta que cuando un bebé and they realize that when a baby en su 8º día in his 8th day es cuando la sangre es el único día en toda la vida de una persona is the only day in the whole life of a person, que la sangre tiene más vitamina K, that the blood has more vitamin K, la tiene al máximo, and it's at its top. que si alguien se hace un corte, That if someone makes a cut, se cicatriza en poco tiempo. it will be cured in just minimum time. Yo no creo I don't believe que Abraham era tan inteligente that Abraham would be so intelligent hace 4000 años 4,000 years ago que él sabía que eso ocurría en el ser humano. that he knew that would happen. That happened with a human being. Entonces,
Estamos hablando de algo. So we're talking about something. Estamos hablando de Dios, We're talking about God que está por encima de todos los tiempos. that is over all times. Que Él nos ha formado y nos ha creado. He has formed us. He has created us. Y Él lo tiene todo tan minucioso And He has everything so so well prepared que incluso un consejo, that even an advice, aunque parezca absurdo, even though it may seem foolish, tiene su lógica. it has its logic. Porque Dios vive en otro tiempo. Because God lives in other times. Yo mirando la historia de la iglesia, ¿no? Del pueblo judío And también. reviewing the story of the Jews, of the people, A mí of the Jews. a mí me hubiese gustado estar cuando los romanos, I would have loved to be when the Romans, en el año 70, in the year 70, destruyeron el templo when they destroyed the temple y le metieron fuego. and they burned it. Y para poder quitar el oro que había en el templo, And in order to remove the gold that was in the temple, tuvieron que quitar parte de las piedras they need to remove part of the stones y quitar el oro que se había pegado debido al incendio en las piedras. and was removing the gold that was stuck to the rocks that because when the temple was burned. A mí me hubiese gustado estar ahí en el año 70. I would have loved to be there in that year 70, No para quedarme con el oro, not to keep the gold, pero sí para decirle a ellos, but to tell them, oye, mira, hace 40 años look, 40 years ago, Jesús ya había profetizado Jesus already had prophesied que Jerusalén sería destruida that Jerusalem would be destroyed y que del templo and that from the temple no quedaría piedra sobre piedra. there would not be a stone over a stone. Porque cuando hablamos de Dios, Because when we talk about God, hablamos de alguien que está fuera de nuestro tiempo. we talk about someone that is in another place in another time. Me hubiese gustado estar ahí con los romanos. I would have loved to be with the Romans there. Y cuando ellos vencieron en Masada a los judíos And when they defeated the Jews in Masada, y le quitaron el nombre a Israel del mapa and they took the name of Israel from the map, y le pusieron Palestina, and they put Palestine, me hubiese gustado decirles, I would have loved to say to them, ustedes se piensan que están acabando con este pueblo, you may believe that you're finishing this people, pero el imperio romano but the Roman Empire va a desaparecer antes que el pueblo judío. will disappear before the Jew people. Me hubiese gustado ahí estar. I would have loved to be there. ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios hace una promesa, Because when God makes a promise, es eterna. it's an eternal. Cuando Dios hace un pacto, When God makes a covenant, es eterno. it's eternal. Yo estoy seguro que los romanos me hubiesen dicho, usted está como una cabra. And I'm sure the Romans would have told me, well, you're just insane. Y yo le hubiera dicho, tiene razón. And I would have said, yes, I am. Estoy loco por Jesucristo. I'm crazy about Jesus. Después de tantas cosas que se ha hecho para exterminar al pueblo judío durante más de 4.000 años, After so many things that have been done to exterminate the Jew people for so many years, el pueblo judío hoy son entre 14 y 16 millones de the personas. Jew people are around 14 or 16 million people. Y sigue siendo el pueblo y la etnia que más influye en el mundo entero en todos los And it's still the aspectos. people that has more influence in the whole world. ¿Por qué tengo que resaltar esto? And why do I need to highlight this? Porque al Dios del pueblo judío, Because to the God of the Jew people, que fue del que viene el Mesías, Jews, I'm sorry, al Dios del pueblo judío, God of the Jews, que es del que viene el Mesías, that is where the Messiah comes from, es nuestro mismo Dios. is our same God. Y es el mismo que nunca cambia. And it's the same that never changes. Cuando aquí en este pasaje que hemos leído, And from this passage that we read, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus descendencias después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations for an everlasting covenant. Y la palabra aquí perpetuo And here where it says everlasting significa fuera de tu mente. means outside of your mind. Nosotros no podemos pensar perpetuamente We cannot think everlasting porque hemos sido creados. because we have been created. Nuestra mente Our mind está limitada. is limited.
Pero el Dios nuestro But our God está por encima de nuestro is tiempo. over all of us. Él vive en nuestro ayer, en nuestro hoy y en nuestro He lives in mañana. our yesterday, in our today, and in our tomorrow. Y dice que ese Dios And it says that God que está por encima de todas las that cosas, is over all que things, está por encima de nuestro tiempo, that is over our time, que solamente Él tiene la capacidad, that He only has the capacity. ha hecho un pacto con nosotros. He has done a covenant with us. En Gálatas dice que ese mismo pacto And in Galatians says that that same covenant que Dios hizo that God did con Abraham, with Abraham, esas mismas promesas that same promise están disponibles para nosotros a día de hoy. are still for our use today for us. Y cuando vamos a ver en la vida de Abraham And when we see in Abraham's life lo que Dios hizo con él, what God did with him, nos damos cuenta de que Él sigue haciendo lo mismo con nosotros. we realize that He continues doing the same thing with us. Y yo he apuntado aquí unos pasos And I have written down here some steps que yo creo que son importantes para nosotros, that I believe that they're important for us, para poder ver cómo se desata ese pacto perpetuo en nuestras vidas. in order for us to see how this everlasting covenant it unleashes. Y lo encontramos en Génesis capítulo 12. And we find it in Genesis chapter 12. Aquí es donde Dios vuelve a hablar con Abraham. Here's when God speaks again with Abraham. De momento no le había cambiado el nombre todavía. By this time, he hadn't changed his name Se yet. llamaba Abraham. It was Abram, his name. Y el texto en el versículo 1 del capítulo 12 dice: And in verse 1 of chapter 12 says, Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Now the Lord had said to Abram, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to the land that I will show you. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And you, all the families of the earth shall be blessed. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Paso número 1, So, step number 1, para entrar en esta bendición, to enter in this blessing, es que hay que dejar. is that we need to leave back or leave behind. Lo primero que le dice Dios aquí a Abraham: The first thing that God says to Abram, vete, leave, sal. get out. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, When we accept Christ, nosotros le llamamos convertirse. we call to convert. Dejamos de pensar de una forma We stop thinking in such a way, y empezamos a pensar de otra. and we begin thinking in a different way. Pero aquí no le dice Dios a Abraham, no le dice deja de pensar de la misma forma, continúa donde estás y piensa de otra forma. But here God doesn't say to Abram to stop thinking in a way and stay where he still is. A partir del momento de que nos convertimos, From the moment that we convert, empezamos a ser peregrinos we begin being pilgrims en un viaje que debe ser iniciado por Dios en nuestras in vidas. a trip that needs to be initiated by God in our lives. Lo voy a repetir otra vez. I will repeat it again. Dios tiene que ser el que inicia el viaje. God is the one who needs to initiate the No es trip. suficiente con ser simplemente convertido. It's not only just to be converted. Yo tengo que ser guiado. I need to be guided. Yo no puedo ser solamente convertido. I cannot only be converted. Yo tengo que ser guiado. I need to be guided. La diferencia es fácil. The difference is easy. El convertido piensa en sí mismo. The convert person thinks in himself. El guiado piensa en hacer la voluntad de Dios. The one who is being guided thinks in doing the will of God. Lo primero que le dice aquí Dios a Abraham: The first thing that God says to Abraham, en ti in you he puesto multitudes. I will have placed multitudes. Lo voy a repetir otra vez. I will repeat it again. La promesa de Abraham The promise of Abraham es que en cada uno de is nosotros that each one of us, hay multitudes. there are multitudes.
Dios tiene que ser el que inicia el viaje. God needs to be the one who initiates the Y le journey. dice, te has convertido, It says, you have converted now, pero tienes que salir de ahí. but you need to leave from where you El are. lugar donde él estaba The place where he was era un lugar de idolatría. was a place of idolatry. Lo mismo que nosotros cuando venimos a The Cristo. same thing when we come to Christ. Venimos de un lugar de We idolatría. come from a place of idolatry. Hemos idolatrado nuestra cultura. We have idolatrated our Podemos culture, haber idolatrado la propia familia. or we have idolatrated the family, Podemos idolatrar una relación sentimental. or a sentimental relationship. Podemos idolatrar una familia. Or we may Las have as amistades. idols as friendships or families. Pero nos olvidamos de que Dios es celoso. But we forget that God is jealous. Dios nunca God never nos va a compartir con nadie. will share us with someone else. Eso debería poner una sonrisa en tu That cara. should put a big smile on your face. ¿Sabe por qué nunca nos quiere compartir? You know why He doesn't want to share us with anyone? Porque quiere darnos lo mejor que tiene para Because He wants to give us nosotros. the best that He has for us. El primer paso The first step es salir. is to leave. Hay que salir. We need to leave. We need to go out. El segundo paso The second step es que tenemos que cambiar is that we need to change lo que veo what I see por lo que no veo. for what I don't see. Tú y yo tenemos que cambiar You and I need to change lo natural the natural por lo sobrenatural. for the supernatural. Porque todo viaje con Dios Because all journey with God tiene que ser profético. has to be prophetic. Todo viaje por Dios All journey with God tiene que ser profético. needs to be prophetic. Abraham estaba bajo el liderazgo espiritual y manipulador de su padre. Abraham was under the leadership of his father. De hecho, los versículos antes dice que Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de su tierra y de su parentela. Because God had told Abraham that he needed to leave his land and his family. Y lo que hace Abraham And what Abraham does, es que le comparte lo que Dios le ha dicho a su padre he shares what God had told him. He shares to his father what God had told y him. el padre le dice, arregla las maletas que me voy contigo. And the father says, well, fix the luggage because I'm leaving with you. Ah, mira, y no solamente me voy contigo, nos traemos al resto de la Oh, familia and I'm not también. going just alone with you. I'm bringing all the family with us. Y muchos cristianos, And many Christians, Dios ya les ha hablado God has already spoken to y them, siguen empeñados but they're still stubborn en llevarse el paquete con and ellos. to leave all the package with them. Todo viaje es profético. All trip is prophetic. Abraham salió buscando la promesa de Dios. Abraham left seeking for the promise of God. Le dijo que le iba a dar muchedumbre, He said that he would receive multitudes. que de él iba a levantar multitudes. That from him he would raise up multitudes. Y él miraba a su mujer And he would see his wife y decía, pero si estás estéril, and say, but she's sterile. pues si es estéril. But she's sterile. Nos hemos olvidado de que todo viaje con Dios We have forgotten that all journey with God es profético. is prophetic. La promesa The promise era de multitudes, was of multitudes. pero él miraba a lo natural, But he was seeing the natural. no veía lo He sobrenatural. did not see the supernatural. Y nosotros miramos tanto a lo natural And we normally see so much the natural que nos hemos olvidado that we have forgotten de que ya tenemos las promesas de Dios sobre nuestras vidas. that we already have the promises of God over our lives. En este viaje, In this journey, Dios le exigía a Abraham God was demanding Abraham obediencia 100%. 100% obedience. Por eso todo viaje con Dios That's why every journey with God tiene que ser profético. needs to be prophetic. Uno de los problemas que tenemos One of the problems that we have es que todavía no hemos visto is that we still haven't seen que dentro de nosotros that inside of us hay multitudes. there are multitudes. Tú y yo tenemos que ver You and I need to see que individualmente, that individually, físicamente, physically, y si has pasado de cierta edad espiritualmente, and if you have passed a certain age spiritually, hay multitudes. there are multitudes. Hay multitudes. There are multitudes.
El tercer paso, The third step, deja lo que te estorbe. leave what is bothering, Deja lo que Um, estorbe leave what is hindering you, para que la promesa de Dios se cumpla. so the promise of God may be fulfilled. Deja atrás Leave behind lo que estorbe what is hindering para you, que la promesa de Dios so se the cumpla. promise of God may fulfill. Abraham tuvo que dejar la influencia espiritual y emocional de la familia. Abraham needed to leave the spiritual influence of the family and emotional influence of the family. Cuando llegó a la tierra prometida, And when he reached the promised land, se tuvo que separar de su sobrino Lot, he needed to separate himself from his nephew Lot, porque él solamente veía la tierra. because he was only seeing the land. No se había dado cuenta He hadn't realized que la that the fe siempre va a echar fuera, will always kick out a priori, el mundo natural. the natural world. Porque sin fe Because without faith, es imposible agradar a Dios. it's impossible to please God. Yo siempre digo que los únicos que necesitan fe And I will always say that the only ones who need faith son los que ya han decidido agradar a Dios. are the ones who already decided to please Porque the Lord. si no has decidido agradar a Dios, Because if you haven't decided to please the Lord, ¿para qué necesitamos la fe? why do you need faith for then? Abraham tuvo que aprender a dejar lo que estorbaba Abraham needed to learn to leave what was hindering him la promesa de Dios. for the promise of God. Hay personas There are people que a veces dentro del lado pastoral, yo me he encontrado en este viaje profético sobre nuestras vidas como familia, that I have found people during my prophetic journey as a family que en su caminar con Cristo that in their walk with Christ, aceptaron compromisos emocionales con otras personas they accepted emotional commitments with other people. y o los han apartado del Señor Or they have been left from the Lord, o a través de mucho dolor or through a lot of pain, han tenido que continuar solos. they have to continue by themselves. Simplemente por haber ignorado el consejo pastoral de parte de Dios. Simply because they have ignored the pastoral advice from God. Pero luego he visto otras personas, But then I have seen other people, bastantes también, many of them, que estaban en una relación emocional, that were in between an emotional que relationship tenían amistades with friends, y se discutieron and they had a disagreement, y se pelearon. and they got in a fight. Algunas veces porque la pareja, la otra persona le ha sido infiel. Sometimes because one has been unfaithful, Y lloraban, and they were crying y lloraban. and crying. Y luego un año más tarde se dieron cuenta And 1 year later, they realized que le habían hecho un favor apartándose de ellos. that it was a favor that they had done just moving away. Que era mejor no estar con esas That personas. it was better not to be with that person. ¿Por qué nos ocurre eso? Why do these things happen? Porque todavía no hemos tomado la decisión Because we have not made the decision de que el viaje con el Señor that the journey with the Lord es profético. is prophetic, Y que Él es el que tiene que dirigir nuestras vidas. and that He's the one that needs to address our life. Aquí lo tuvo que ver Abraham. Here, Abraham needed to see this. En el versículo 11 al final Dios le habla. In verse 11, at the end, God speaks to him, Y en el versículo 12 al principio Dios le vuelve a hablar. and at the beginning of the 12, God speaks to him again. Por eso el versículo 12 empieza, pero Jehová había dicho a Abraham. That's why the verse 12 says, "But God had said to Abraham." Entonces nuestra fe But our faith then es sinónimo is synonym de agradar a Dios. of pleasing God. Solamente nuestra fe Only our faith es ese sinónimo is that synonym de agradar a Dios. of pleasing God. El paso número 4 Step number 4 es que nos tenemos que mantener en un movimiento continuo. is that we need to be in constant movement. Cada vez que Abraham paró, Each time Abraham stopped, puso en riesgo la promesa de Dios. he put in risk the promise of God. Nosotros conocemos la historia de Abraham We know the story of Abraham, y sabemos que Abraham a veces tuvo que mentir, mintió. and we know that Abraham needed to lied at some point. Y mintiendo, And lying dio opción a que su esposa gave option to his wife se juntase con otro hombre. to get together with another man.
No estamos justificando la mentira. We're not justifying lies. Pero la Biblia siempre nos habla del ser humano tal como es, no esconde nada. But the Bible always speaks to us as the human being as he is, and Porque la doesn't Bi- hide anything. Porque la Biblia no tiene superhéroes. Because the Bible doesn't have superheroes. Tiene gente como tú y yo que cometemos errores. It has people as you and I that commit mistakes. Y Dios le tenía que hablar en sueños también. And God needed to speak to him in dreams A also. los reyes que se habían enamorado de la mujer de Abraham. To the kings that had fallen in love with Abraham's wife. Cada vez que Abraham Each time that Abraham se paró en su viaje profético, stopped in his prophetic journey, tuvo problemas. he had trouble. Lo mismo que nosotros. The same as we. Si tú estás en un viaje con el Señor, If you're in a journey with God, no te pares. don't stop. No te pares. Don't stop. Si te paras, If you stop, empezarás a poner los ojos en lo natural you will begin placing your eyes in the natural, y perderás la visión de lo sobrenatural. and you will lose the vision of the supernatural. Una de las cosas que no había entendido Abraham, One of the things that Abraham had not understood era la promesa. was the promise. La promesa no era la tierra prometida. The promise was not the promised land. Lo voy a decir otra vez. I'll say it again. La promesa no era la tierra The prometida. promise was not the promised land. La promesa era levantar una nación de él. The promise was to lift a nation out of him. Y para poner una nación tenía que tener una tierra. And to lift up a nation, he needed to have a land. Para que ese pueblo viviese. So that people would live. La tierra fue la consecuencia de la promesa de levantar una nación de él. The land was the consequence of the promise of raising a nation. Por eso no le da la tierra antes de darle el hijo. That's why he doesn't give him the land before he gives him his son. Primero le dio el hijo. First he gave him his Primero son. le dio las multitudes. Then he gave him multitudes. Primero vinieron las tribus. First the tribes came, Y luego vino la tierra. and then the land came. Y nosotros nos enfocamos muchas veces tanto en lo natural And we focus so many times in the natural que perdemos la visión de lo sobrenatural. that we miss the vision of the supernatural. Por eso cuando lo llevó a la tierra prometida y se la enseñó, That's why when he took him to the promised land and showed it to him, no dejó embarazada al momento a Sarai, a Sara. he didn't leave Sarah pregnant in ¿A that que no? moment. Right? Lo primero que le dice que fue, What was the first thing he told him? cuando le enseña la tierra prometida, When he shows the promised land, lo primero que le dice que fue, what was the first thing he said le to dice, him? pero acuérdate de esto, But remember this, que tus generaciones, that your generations, tu pueblo, tus descendientes, your people, your descendants serán esclavos will be slaves en otra tierra durante 400 años. in another land during 400 years. Y luego volverán aquí. And then they will come back. La promesa no era la tierra, The promise was not the land. era la parte sobrenatural, It was the supernatural part. que eran las multitudes. That were the multitudes. Y tú y yo, And you and I, en nosotros, in ourselves, llevamos esas we multitudes. carry the multitude. Cuando tú te mires y yo nos miremos en el espejo, When you and I look to a mirror, mira en el espíritu. look through the Spirit. ¿Ves multitudes contigo? Do you see multitudes with you? En ese viaje profético, In that prophetic journey, ¿vivo para mí do I live for me? o vivo para las cientos de personas que Dios ve proféticamente en mi vida también? Or I am living for those hundreds of people that God has ¿Para quién vivo? given me? Porque las promesas de Dios, Because the promises of God, el pacto perpetuo que Él ha hecho the everlasting covenant that He did con Abraham, with Abraham, sigue activo para ti y para mí. is still active for you and for me. Cuando tú sales a buscar trabajo, When you go out seeking for work, ¿lo haces para ti are you doing it for o yourself para las generaciones que Dios quiere levantar dentro de ti? or for the generations that God wants to raise through you? Cuando servimos al Señor aquí en cualquier actividad de la iglesia, When we serve the Lord in any activity of the church, ¿lo hago para mí? am I doing it for myself? Por ejemplo, Mario está traduciendo. For example, Mario is translating. ¿Lo hace para él? Is he doing it for ¿O lo himself? hace por los otros traductores que van a venir por Or detrás? is he doing it for all the translators or interpreters that will come behind? Cuando yo lo hago para otras personas, para las otras generaciones que van a venir, When I do it for other generations that will come, para esas multitudes, for those multitudes, yo me aseguro I make sure que dejo un legado. that I leave a legacy. Yo como padre I, as a father, vivo I live
para dejar una herencia a mis hijos, to leave an inheritance to my children, o vivo para dejar mi día, or am I living to leave my day para vivirlo just to live it y dejarle 500 deudas? and leave them 500 debts? No me contesten. Don't answer me. ¿Cómo yo llevo mi vida? How do I carry my life? El currículum que tengo a día de hoy The CV that I have today demuestra shows si estoy viviendo consciente de que tengo que dejar un legado a mis hijos if I'm living consciously that I need to leave a legacy to my kids, o si solamente les voy a dejar deuda. or am I only going to leave them debt? Yo puedo tener muchas fantasías, I can have many fantasies, pero la promesa but the promise es perpetua. is everlasting. Y yo tengo que ser consciente And I need to be conscious de que dentro de mí that inside of me, Dios está queriendo levantar multitudes. God is wanting to raise multitudes. Te tienes que mantener en movimiento continuo. You need to keep yourself in continuous movement. Cada vez que Abraham se paró, Each time Abraham stopped, ponía en riesgo la promesa. he would place in risk the promise. No entendió que la promesa no era la tierra, sino que eran las He multitudes. did not understand that the promise was not the land, but was the multitudes. Porque la fe no busca una evidencia, Because faith doesn't seek for evidence. busca un milagro. It's seeking for miracles. Y la fe And faith es la que provoca siempre la oportunidad. is the one who provokes the opportunity. Paso número 5. Step number 5, Estés donde estés, wherever you may be, sé siempre de bendición. be always a blessing. Estás en un trabajo, If you're in a work, a job, sé de bendición. be a blessing. Estás en el instituto, You're at school, sé de bendición. be a blessing. Si la promesa esta se va a cumplir en nuestras vidas, If this promise is going to fulfill in our life, esté donde esté, wherever you may be, yo voy a tener que ser siempre de bendición. we need to be always a blessing. Dios no nos ha llamado a ser uno, God has not called us to be one. nos ha llamado a ser muchos. He has called us to be many, plenty. Y por eso Él pone sus ojos sobre nosotros. That's why He places His eyes over Por us. eso, como es un viaje profético, And since it's a prophetic journey, Dios añade profecías sobre nuestras God vidas. adds prophecy over our lives. Y nuestra responsabilidad es tenerlas en cuenta. And now our responsibility is to know them. El pueblo de Israel se pensó que Egipto era una maldición, People of Israel thought Egypt was a curse, pero Egipto but Egypt era parte del plan de Dios para sus was vidas. part of the plan of God for their lives. Porque para eso se lo dijo a Abraham. Because He told Abraham. Y about nosotros this. muchas veces And many times we interpretamos un obstáculo interpret an obstacle como una maldición, as a curse, cuando en realidad when in reality ese obstáculo that es obstacle donde nos subimos para seguir creciendo en el Señor. is where we climb up and continue growing in the Lord. Estás siendo de bendición. Are you being a blessing? Estés donde estés, Wherever you may be, tienes que ser bendición. you need to be a blessing. Vamos a cerrar un momentito los ojos. Let's close our eyes for a moment. Hay una palabra que se va a compartir, una palabra profética. There is a prophetic word that is going to be shared. Pero le voy a pedir que cierre sus ojos. But I'm going to ask you to close your eyes, please. Y quiero que, mientras cierra sus ojos, And while you close your eyes, yo le voy a pedir que piense en las multitudes que hay dentro de usted. I'm going to ask you to think about all the multitudes that are in you. El Señor dice, The Lord says, sois mi pueblo escogido, you're my chosen people, un pueblo que tiene que extenderse a people that need to be extended, y anunciar las buenas nuevas de la salvación and announce the good news of salvation, y compartir mi palabra en todo lugar y rincón de la tierra. and share my word every place in the earth. La mayoría de los que estáis aquí venís de otros países de diferentes culturas, The majority that are here come from different countries with different cultures. pero yo os escogí para vivir aquí. But I chose you to live here. Algunos ya me conocíais antes, Some already knew me. otros lo hicieron al llegar, Others did it when they came here. pero ahora But now, es vuestro deber de seguirme y compartir it's your job to follow me and share con otros quién soy yo, with others who am I, para que sepan lo que he hecho en vuestras vidas. so they may know what I have done in their lives. Hoy hay muchas formas de comunicación Today there are many ways of communication que podéis usar para extender mi reino y mi palabra en todo lugar. that you can use to expand my word and my kingdom in every place.
Ya no está limitado como antes. It's not as limited as before. Por lo tanto, no esperéis más para hacerlo. For this, don't wait anymore. Don't wait anymore to do this. Hay mucha hambre de mí There's a lot of thirst of me, y muchos están buscando la esperanza de mi and salvación. many are seeking the hope of my salvation. ¿No queréis acaso que vuestra nación sea salva y la gente se arrepienta? Don't you want your nation to be saved and people to repent? Que conozca mi palabra People y from- entreguen su vida a mí para ser salvos. To know my word and give their life to me so they may be saved? Este es vuestro deber en este tiempo. This is your duty in these times. Cuando te miras en el espejo, When you look yourselves up the mirror, cuando nos miramos, when we look at the mirror, ¿vemos las multitudes? are we seeing the multitudes? ¿Nos vemos a nosotros solos? Do we see ourselves alone? ¿O vemos que las promesas de Dios Or do we see that the promises of God solamente dice te bendeciré only say, I will bless you, y no te faltará nada? and you will not lack anything? Es un viaje profético. It's a prophetic journey. Por eso Dios nos habla proféticamente. That's why God speaks to us prophetically. Les voy a leer, ya estamos terminando, les voy a leer And we're almost finishing. una carta. I'm going to read you a letter. Una carta que me escribieron hace bastante tiempo. A letter that was written to me a long time ago. Yo estaba ministrando en una iglesia I was ministering at a church, y en esa iglesia tenían una obra con una asociación que retiraba prostitutas de la calle. and that church had a work that what they did was to take away prostitutes from the streets. Y las recogían, They would, take them. las ministraban. They would minister them. Entonces me pidieron que por favor que ministrase sanidad interior y liberación a un grupo de ellas. And they asked me to minister inner healing and Deliverance. deliverance to a group of them. Y después de X meses, And after certain months, 4 o 5 meses, like 4 or 5 months, me llegó una carta de una de ellas. I received a letter of one of them. Y en esa carta me decía, And in that letter, she told me, me agradecía she was thanking me bien por lo que había ocurrido. for what had happened. Me dice que había pensado en escribir esta carta hace tiempo, She says that she had thought in writing this letter time ago. en el 2004, This is in 2004. pero que no lo había hecho, But that she hadn't, pero que quería compartir conmigo but that she wanted to share with me algo que Dios había hecho con ella durante este tiempo. something that God had done with her during this time. Y después de varios meses, And after several months, no voy a leer la carta a todos, sino solamente una parte. I'm just going to read a part of the letter. Mire, ella agradece experimentar el perdón de Dios She give thanks being able to experience the power of God y sentir cómo Dios la limpiaba de todos sus pecados and feel how God cleaned her from all her sins. y que durante esos meses And that during those months, había tenido lo siguiente. she had the following. Dice, I was given an opportunity to bring something of worth to 40 Indian ladies who had been brought out of prostitution. Dice, tuve la oportunidad de traer, Estaba en una misión. sí, de traer algo de valor a 40 mujeres que en India que habían sido sacadas fuera de la prostitución. Y ella había podido hacer And she had been able to do lo mismo que se habían hecho con ella. the same thing that others had done with her. Y después de haber estado ministrando, And after being ministering, dice, yo pensé she says, I thought y me acordé, and I remembered cuando estaba ministrando, when she was ministering de tu visita a la iglesia. of your visit to the church. Y cómo, dice, you visit and my breakthrough
with forgiveness. So I stood up in Jesus' name, and after preparing and praying for the forgiveness of Christ. Entonces fue mi romper, ¿no? A través de la Liberación y el perdón de Jesucristo. Y me puse en pie con Jesús y para prepararme y para orar y enseñar. God has indeed set me free. Dios me ha hecho libre. He took what society called a junkie and a thief. Él tomó lo que la sociedad llamaba como un junkie y un ladrón, Como basura. como basura. He called me to his side. He lifted me from the pit and gave me a firm place to stand. Él me llamó para estar al lado de él, me levantó y me puso en un lugar para estar junto con él. Me limpió con su sangre preciosa. He cleaned me with his precious blood. And he lit his path before me. Y él me guió a través de su camino, That I may walk in the light, que yo pueda caminar por la luz, showing others the wonderful way. enseñándole a otros el camino maravilloso. Muchos años han pasado Many years have passed de esta carta. from this letter, Pero yo tengo una cosa clara, but I have something clear, que yo quiero ver multitudes that I want to see multitudes detrás de mí. behind me. Cuando yo llegue al cielo, When I reach heaven, yo quiero que la promesa de Abraham I want the promise of Abraham en mi vida in my life se haga una realidad. may be a reality. No porque tengo mejor coche, Not because I have a better car, no porque tengo mejor trabajo, not because I have a better work, no porque tengo una mejor casa, not because I have a better home, porque la promesa no es en las cosas materiales. because the promise is not the material thing. La promesa está The promise en is que en cada uno de nosotros that in each one of us, Dios ya ha puesto multitudes God have already placed multitudes. y nosotros tenemos que mirarnos en el espejo. And we need to look ourselves at the mirror. Y si nos vemos solos, And if we see ourselves alone, tenemos que cuestionar we need to question si las promesas de Dios harán realidad en nuestras if the vidas. promises of God will become a reality in our No lives. podemos negociar la promesa. We cannot negotiate the promise. Tenemos que salir proféticamente. We need to go out prophetically. Tenemos que dejar todo lo que vaya estorbando en el camino. We need to leave behind all that is being hindering. No podemos estancarnos, We cannot stay porque cada vez stuck. que nos estancamos, Because each time we get stuck, paramos de seguir creciendo. we stop growing. Yo espero que estas multitudes, And I hope that these multitudes, a las cuales esta mujer pudo ministrar, this lady was able to minister, que ellas sigan produciendo más multitudes. that they may continue producing more multitudes. Pero yo espero que esta mañana, And I hope that this morning, que tú y yo, that you and I, cuando hablemos de las promesas de when Abraham, we talk about the promises of Abraham, no nos enfoquemos en la tierra prometida, that we will not focus on the promised land, que nos enfoquemos en las multitudes. but we may focus on the multitudes. Porque si nos enfocamos en las multitudes, Because if we focus on the multitudes, obligatoriamente by obligation, Dios tendrá que dar los recursos God will need to give the resources para cuidar de las to multitudes. take care of the multitudes. Vete Go, y demostraré. and I'll show you. Estamos en un viaje profético. We are in a prophetic journey. Yo le voy a pedir que cierre los ojos. And I'm going to ask you to close your eyes, please. Yo no sé si cuando usted se convirtió, I don't know if when you converted, si tomó la decisión de salir, if you took or made the decision to leave, de cambiar lo que veía por lo que no veía, to change what you saw for what you didn't see, de dejar lo que está estorbando, leaving behind what was hindering, de no pararse y mantenerse siempre en movimiento. and not to stop, but always be in movement.
y de ser una bendición estemos donde estemos. and to be a blessing wherever we are. Pero la realidad es que esa es la promesa. But the reality is that that's the promise. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. That is the covenant that God has made with us. Yo le voy a pedir que tome un minuto para reflexionar. I want to ask you to take a minute to think about this. Y haciendo eso, And doing this, vamos a preparar nuestros corazones we will prepare our hearts para tomar de la mesa del Señor. to take from the Lord's No abran supper, sus ojos todavía. from the Lord's table. Don't open your eyes yet. Dios está invitándonos de nuevo God is inviting us again a ese viaje profético to that prophetic journey que hemos empezado that we have begun, o deberíamos haber empezado or we should have begun, desde el día que nos convertimos. from the day that we accepted Christ. 30 segundos más. 30 more seconds.